Ahí ya estamos Hola. grabando. Estamos en este encuentro Hola. desde esta modalidad que estamos buscando desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria para poder estar en contacto con nuestros compañeros, con grandes amigos y poder conocer gente nueva, como en este caso, donde vamos a estar compartiendo con dos vecinas de Córdoba. Ellas se llaman María Viñolo y Silvia Cruz. También nos va a acompañar en este encuentro nuestra compañera de la Caliza, Claudia Nigro, y también nuestra compañera integrante de nuestra Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Virginia Toledo López. Ella es investigadora de CONICET y ha desarrollado y estudia todo lo que tiene que ver, lo que está relacionado con la producción de agrocombustibles y todo lo que eso conlleva. Así que bueno, un poco tener este encuentro hoy nos permite poder conocer realidades, problemáticas sanitarias, que en parte tienen que ver un poco con todo este modelo agroproductivo que está impuesto, y hoy poder conocerla desde primera mano, con la voz y la presencia de las vecinas. Y bueno, agradecerle a Vichy también, que ella fue quien hizo esta propuesta de establecer este formato para poder estar todas juntas compartiendo. Bueno, Vichy, te paso la palabra y agradezco enormemente la coordinación, la predisposición de María, de Silvia, para poder estar en este momento presentes con nosotros, con la palabra y con la imagen virtual, pero estamos poniendo el cuerpo. Hoy es la manera de poner lo que tenemos. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos y todes. Es un placer estar acá tratando de acercarnos pese a la distancia que imponen estas emergencias. Y me interesaba traer a la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria un diálogo con unas vecinas de un barrio que están en el sur de la ciudad de Córdoba, para que nos cuenten un poco cómo es su experiencia de vida y su compartir cotidiano con una agroindustria que está situada al lado, son vecinas, y llevan desde hace 8 años ya una experiencia de lucha en la cual han habido muchísimos aprendizajes y muchísimos episodios que nos permiten pensar justamente cómo nos vinculamos entre nosotros y qué respuestas damos desde la soberanía alimentaria, cómo construimos nuestro sistema agroalimentario y de dónde obtenemos los principales insumos para nuestra vida. El caso de las vecinas del barrio San Antonio nos hace pensar y reflexionar sobre el ambiente, sobre nuestro medio de vida, sobre cómo llevamos adelante nuestra existencia. Y justamente el caso de su conflicto con la empresa Porta, que es una de las principales industrias alimenticias y de productos para la industria médica de insumos, nos permite pensar justamente de dónde obtenemos esos insumos para nuestra vida. Además, la empresa es una de las principales proveedoras también de insumos tecnológicos para la producción de bioetanol, del denominado bioetanol, que es un combustible agrícola que se produce a partir de maíz transgénico desde hace unos años, desde el año 2012. Entonces, este caso también nos hace pensar sobre la obtención de energía y de nuestro sistema energético. Entonces, el diálogo con las vecinas va a intentar rondar un poco todos estos puntos
que hablan mucho de la energía y de nuestra situación actual en relación a las emergencias ambientales, sanitarias, de salud, y en pensar también cómo podemos construir alternativas que tengan que ver con poner en el centro la vida y el cuidado y tejer redes que vayan en otro sentido. Entonces, bienvenidas a Silvia, a Mari, es un honor y un gran desafío esta propuesta. Me gusta que hayamos aceptado. Y bueno, quería empezar porque se presenten ustedes, que cuenten quiénes son, y después voy a retomar el diálogo yo contando un poco cómo es que nuestro país empezó a producir este tipo de combustibles agrícolas y cómo es que hoy estamos obteniendo combustibles a partir de cultivos como el maíz. Y cómo llegamos a este modelo agroalimentario corporativo en el cual parece que todas las decisiones de nuestra vida podrían estar trazadas por estos valores de mercado, ¿no? Entonces, les paso la palabra para que se presenten y después que volvamos a hablar un poco sobre la lógica del agronegocio, digamos, y de este actor que tienen ustedes de vecino, para tratar de entender un poco eso y cómo opera también esas lógicas en el territorio, también en el marco de una fecha que es la del Día General del Ambiente, que estamos prontas, y que nos habla de cómo deberíamos defender justamente nuestro derecho a un ambiente sano, frente a propuestas que muchas veces tienen que ver con reproducir un capitalismo y un mercado verde, ¿no? Entonces, bueno, las voces de Silvia y Mari con ustedes para que se presenten. Mari. Bueno, muchas gracias, Silvia. Mi nombre es María Rosa Viñolo. Vivo acá en el barrio hace 34 años y estoy a 50 metros de la empresa Porta, que no es menor detalle. Hola, mi nombre es Silvia Cruz y soy vecina de Mari, soy vecina de San Antonio y vivo al lado de la empresa Porta, o sea, de alambrado de por medio. Es lo mismo que 50, que 100 metros, es lo mismo. Es un gigante de 3 hectáreas, paralelo, se dispone la factoría paralelo pegado a la unión del barrio, de las casas. El alambrado perimetral es lo que nos separa de los tanques, ya sean de los destiladores, de los silos acopiadores de grano y de todo lo que es drenamiento y acopio de no solamente de etílicos, sino de metanol y otros compuestos, productos y subproductos de producción, ¿no? Como para decir a dónde estamos. No estamos lejos de la ciudad, no es una zona, no es el campo, no es una zona rural, es una zona urbana a 3 kilómetros de Ciudad Universitaria, en la capital de Córdoba, pegadito al anillo de circunvalación, en donde en 10 años absolutamente gran cantidad de loteos, de barrios privados, se ha implementado en esta zona, pero igual San Antonio es un barrio mucho más viejo que estos barrios y countries, está y ha estado antes que la fábrica. El barrio es del año 55 y la fábrica llega en el año 95. Bueno, este caso, como decíamos, tiene que ver con una transformación tecnológica que hubo en el agro argentino desde que a nivel global se empezaron a impulsar
productos alternativos al petróleo, fuentes de energía alternativas al petróleo, por diversos motivos. Por un lado, teníamos la crisis ambiental que crecientemente llevaba a que distintos científicos y que la comunidad en general estableciera distintos criterios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y entre esos un sector fundamental, especialmente en los países más desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea, tenía que ver con los gases que emitía el sector transporte. Entonces se empieza a impulsar el uso de estos energéticos alternativos y se ve que es posible generar biodiesel a partir de aceites y etanol a partir de naftas, que ya habían distintos países que tenían experiencia en la utilización en el transporte, y se intenta y se promociona esto desde principios del siglo XX. Entonces empieza a haber un gran desarrollo de este mercado a nivel mundial con justamente todo una etiqueta que tiene que ver con el marketing verde asociado a la reducción de gases de efecto invernadero. Esto es interpretado también como estos mercados verdes que emergen y como una forma justamente de reciclar el capitalismo sin realizar transformaciones estructurales en lo que son, por ejemplo, los sistemas de transporte vinculados al uso del auto individual. En este contexto, nuestro país, que tenía un modelo de inserción internacional tradicionalmente basado en la exportación de materias primas y commodities, comienza a reorientar su producción a la elaboración de agrocombustibles, especialmente las aceiteras y particularmente la producción sojera empieza a volcarse a la elaboración de estos combustibles agrícolas que son promocionados como biocombustibles, y así se instalan en el país los primeros proyectos de producción de estos agrocombustibles de la mano de grandes molineras, grandes actores del agronegocio en general, molineras, aceiteras y también algunas corporaciones transnacionales como Louis Dreyfus, etcétera. ¿Qué pasa a nivel legal? Bueno, a nivel legal tenemos que en el año 2006 se sanciona una regulación, el régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles, ¿no? Siempre este prefijo que alude a vida, que pasa a tener la ley, pasa a ser ley con el número 26.093. Esta ley es la que establece unas disposiciones generales y regulaciones para el uso de biogás, biodiesel y etanol en el territorio nacional de nuestro país. Esta ley es la que establece que a partir del año 2010 en Argentina también los combustibles a nivel nacional iban a pasar a estar cortados con un porcentaje de agrocombustibles, de biodiesel para el caso de gasoil y de etanol para el caso de las naftas. Este porcentaje, que en un principio fue el 5%, se fue expandiendo hasta el 10%, y para el caso del etanol, hoy en día es el 12%. Además, desde el año 2015 tenemos también una serie de legislaciones que incorporan a estos agrocombustibles en el marco de las fuentes renovables de energía destinadas a la producción eléctrica, y ahí tenemos también un marco regulatorio de fomento a este tipo de actividades. En este contexto, Argentina comienza a estimular también la producción de alcohol para la elaboración de combustibles para el uso nacional. La producción que teníamos de alcohol a nivel nacional era en esos momentos principalmente de origen de caña de azúcar, y la cantidad que producía Argentina no alcanzaba a abastecer ese cupo nacional de corte de
naftas con etanol. Entonces es que a partir de ese momento empieza a fomentarse desde a partir del 2011, pero principalmente en el 2012, comienza la producción de alcohol a base de maíz en distintas refinerías para poder abastecer ese cupo nacional del 10% en ese momento de corte de las naftas con combustibles agrícolas. Es en este momento que ustedes, Silvia y Mari, empiezan a advertir esos cambios en el espacio del barrio, ¿no? Esta industria que era una industria de alcoholes para consumo doméstico principalmente, de vinagres, ¿no es cierto? El Fernet 1882 transforma el espacio y se amplía y empiezan a haber algunos cambios. ¿Pueden contarnos cómo fue eso? ¿Cómo fue esa situación? ¿Qué es lo que ustedes advirtieron? Mari. En el año 2012, ustedes empiezan a advertir cambios. Sí, bueno, contesto, ahí Mari tiene el micrófono anulado. Apagado. Lo tiene apagado. Sí. Está apagado el micrófono de Mari, porque Mari quería contestar. Bueno, bueno. a partir del 2012, lo que nosotros comenzamos a ver es la empresa que ya estaba del año 95. Tenemos que decir que Porta llega en el año 95, pero con una autorización de la idea de negocio del uso de suelo de modo ilegal. A través del tiempo vamos investigando y la Municipalidad de Córdoba, quien tiene que regular el uso de suelo de las actividades comerciales, autorizan primero, hay una arquitecta que dice que no puede instalarse Porta porque el uso de suelo no lo habilita, ¿no? Y luego Porta se instala igual porque el padre de José Porta ha sido ministro de Industria y Comercio en la época de Angelos. Entonces, viene aquí con un poder político, la familia Porta, y lo primero que hace es transgredir, la primera ilegalidad es instalarse al lado de un barrio preexistente con el uso de suelo ilegal, porque allí no se podría hacer, no se puede hacer al lado de las casas, tener una destilería. Y ellos tenían una pequeña destilería, parte de los alcoholes los traían de los ingelmos azucareros del Tucumán, y fraccionaban en un galpón de una empresa abandonada que había al lado del barrio. Ellos se apropian de eso, la compran y fraccionan alcoholes y licores, el famoso ron, luego viene el 1882, los acetos balsámicos, el casalta, ellos van incursionando de productos, digamos, comestibles, ¿no? También hacen limones y jugos de limón en Monte Alto, por ejemplo, incursionan en lo que es el Anlité, el shampoo Anlité, y otros productos cosméticos en la base de productos cosméticos. En el 2011, 2012, en donde nosotros comenzamos a ver que ellos compran gran cantidad de tierras, en realidad compran todo lo que quedaba entre Circunvalación y Barrio. Bueno, a Silvia se le fue. Sí, se cortó un poco. Bueno, yo cámara. Puedo retomar si quieren. Dale, Vigio, no sé si María quería ¿O Mari? contar algo. María, está apagado el micrófono. No te estamos escuchando. Ahí Silvia estaba
Bueno, yo puedo retomar. Dale, Vichy. Silvia estaba contando justamente el momento ese en el año 2012 en el cual la empresa empieza a apropiarse de espacios públicos del barrio para ampliar su territorio, su espacio, el espacio que ocupaba, e iniciar nuevas innovaciones que tenían que ver con la construcción de una destilería y empiezas a promocionarse como una productora de bioetanol. Silvia, ahí retomaste. Sí, sí. Estaba viendo que mi vecina perdió la conexión también. Ah, ese es Sí. el barrio que tenemos, no llegan ni siquiera, ni eso llegan, ¿no? Porta debe tener todo el internet que nos falta a nosotros. Bueno, De eso estábamos hablando, de la apropiación de espacios. es la apropiación de todo, porque es la apropiación del agua, la apropiación de la luz, la apropiación del internet. Ellos absorben absolutamente todo lo que nosotros deberíamos tener en una zona urbanizada. Y lo que venía contando que ellos comienzan en el 2012, vemos, y cuando yo digo lo veía por mi ventana, y tenía los chicos muy chiquitos, y yo mientras cocinaba veía pasar por la ventana la gran cantidad de árboles que 150 años tienen que tener el bosque que teníamos al lado del barrio. Si de elegir el lugar donde vivíamos, lo elegimos porque era cerquita de las escuelas, cerquita de donde es el barrio de mi mamá, y porque apenas a unos kilómetros era estar en un barrio y tener toda la arboleda, los pájaros, carpinteros, hasta las iguanas salían a tomar sol en las calles, todavía estaban pavimentadas, y en realidad es una urbanizada, ¿no? Pero la verdad es que San Antonio se caracterizó por tener los aguaribayes que hacían como, ¿vieron cómo es en Colonia Carolla? Que los árboles hacen como una galería. Bueno, Sí. eso era San Antonio, antes que empezó a dejar de existir ese paisaje, ¿no? En donde los pájaros nos despertaban a la mañana, todo eso desapareció. Talaron todo el bosque y comenzaron a asomarse las torres. No sé si han visto ustedes las torres de destilación, que son grandes, deben tener 30 metros de altura, las torres de destilación, que son de acero inoxidable, que brillan, son como un espejo, brillan, y de noche refractan las luces como si fuera Springfield, ¿no? Una cosa bellísima, así, desde lo que es la tecnología. Eso Espeluznante también. suplantó el bosque que teníamos nosotros de aguaribay, de algarrobos, de eucaliptus. Había en la época de los italianos que venían y de la época de los jesuitas, porque toda esta zona tenía muchos canales de riego, así que ha sido una zona muy productiva, y cuentan las vecinas más añejas que ellas jugaban en este bosque y sacaban los frutos que había de los árboles, ¿no? Contar las historias que cuentan las vecinas que han nacido en el sector, cómo se bañaban en los canales de riego y cómo han vivido su infancia, y que luego tuviéramos este cambio repentino y de nuestras luchas, ¿no? De decir, se acabó los proyectos de vida que teníamos, de decir, ¿qué hacemos? Seguimos construyendo nuestras casas, nosotros somos trabajadores comunes, no podemos decir ni siquiera que somos de clase media, somos laburantes del día a día, y hacemos nuestras casas con el sacrificio. Aquí se ha levantado la casa con los ladrillos, mi compañero, mi esposo, venía de trabajar y construía las paredes, y yo le ayudaba con los baldes a llevar la mezcla para poder hacer el revoque de la casa, mientras teníamos los chicos chiquitos. Y así todas mis vecinas. Yo no soy una de las más viejas viviendo en el barrio, ¿eh? Yo llegué acá en los 90, antes que Porta, y mis vecinas prácticamente, Mari ya les va a contar, ella nació acá. Tiene historias enormes para contar, y de toda su familia que nació en la zona. Y de pronto nos vemos con esto, ¿no? No solo cómo cambia el paisaje, sino cómo cambió absolutamente toda nuestra vida. Ver que los tanques de alcohol entraban por la calle, por mi calle, ver uno tras otro, viendo camiones de Brasil que venían a comprar alcohol, viendo los camiones de YPF que venían a comprar alcohol, porque aunque Porta lo niegue, ellos han vendido alcohol para el corte de nafta.
Y ese movimiento de camiones, luego de haber cortado muchas calles y de haber pintado muchas veredas y de haber pegado muchos papeles de fuera puerta y de haber comprado la remera, dejar de hacer de comer, dejar el trabajo, dejar los chicos y salir las mujeres, las vecinas a cortar las calles, hizo que Porta no entrara sus camiones por el barrio, ¿no? La lucha. Pero luego, en el 2012 hasta el 2014, era levantarse a la mañana, los chicos iban al colegio, los acompañamos a la esquina al transporte, y era una nube de químicos, era no poder respirar. Hoy por hoy tampoco se puede respirar, pero esas nubes, esos vapores de la fermentación alcohólica, inundaban todo el barrio, y era como estar en esas películas, ¿vieron esas películas inglesas? Que es todo neblina constante. Eso era el barrio. Toda la ropa pegoteada, todo lo que tocaba vos, las paredes humedecidas con hollín. La vida cambió así, de pronto, de lo hermoso que era el barrio, de lo tranquilo de nuestras vidas, de nuestros proyectos de hacer la casa mejor, de pintar, a caerse todo porque en vez de invertir en la casa, invertíamos en hacer los carteles. Nosotros, claro, en vez de comprar las cosas de las pinturas de la casa, decimos, no, esta plata tiene que ir, si tenemos que pagarle a un abogado, si tenemos que hacer una pancarta a la calle, si tenemos que hacer un papel para presentar a la municipalidad. Silvia, con respecto a eso, te pregunto para que sigamos pensando sobre esto, ¿no? Sobre estos impactos que genera este tipo de agroindustrias que también surgen y aparecen de un momento a otro en la vida, digamos, de las personas en base a estos que son nuevos mercados, como productos competitivos y dinámicos que entonces exigen la expansión del capitalismo y empiezan a invadir distintos ámbitos de la vida de las personas, y ustedes en este caso son una muestra de eso, ¿no? De cómo este capitalismo voraz, que en este caso se expresa en una agroindustria ejemplar del agronegocio argentino actual, que tiene una red también de certificaciones de responsabilidad social empresarial y toda esa serie de dispositivos que el mismo agronegocio y las mismas corporaciones tejen entre sí para legitimarse de algún modo. Me gustaba entonces recuperar estos esfuerzos que ustedes han tenido que hacer, además del esfuerzo mismo que les exige el estar viviendo, coexistiendo con este actor del agronegocio. Ustedes han tenido que hacer un esfuerzo extra para tratar de dar cuenta de los daños que esta producción agroindustrial les estaba generando en sus cuerpos, ¿no? Antes de darte la palabra, me voy a tomar un momento para hacer una nota al pie, digamos, aclaratoria, dado que esto es un espacio de diálogo y de compartir saberes y de aprendizajes que me gustaba recuperar, porque la intención es mirarlo desde la ecología política y desde, como dijimos, de esto del derecho a un ambiente sano. Recuperar un poco la visión de cómo, desde dónde partimos, desde lo jurídico, en cuanto a las normas hoy vigentes en nuestro país, de cómo se estructura nuestro derecho ambiental. Bueno, nuestro derecho ambiental, que fue consagrado en el año 94 con la reforma de la Constitución, que pone en el primer escalón, en la base de nuestro cimiento, de nuestra pirámide jurídica a nivel nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y nuestra Constitución. Esa Constitución, a partir del año 94, incorpora el artículo 41, y en el año 2012 sanciona nuestra Ley General del Ambiente, que establece algunos principios básicos de la política ambiental en nuestro país, que está bueno recuperarlos porque son cosas que necesitamos conocer para hacer valer también, ¿no? Porque los derechos se conquistan también, como bien sabemos. Y ahí la Ley General del Ambiente establece el principio precautorio,
que dice que cuando hay peligro de daño grave o irreversible, la falta de información o certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para evitar el daño a la salud humana y al ambiente. Y en ese sentido, ustedes han tenido que igualmente probar el daño, ¿no? ¿Y qué han hecho, digamos, para conocer cómo era el estado de salud de ustedes y qué daños iba generando esta producción en sus vidas? ¿Cómo hicieron para construir esa información? Esto es también importante porque las ha llevado a vincularse con otras luchas y otros caminos que han recorrido otras experiencias en el mismo sentido. O sea, esto no es algo único de ustedes, eso también es algo a que nos cuenten. Sí, Mari, perdí la conexión, mi vecina. Estoy mirando. No, está conectada, pero tiene el micrófono desactivado, Mari. ¿No podés activar el micrófono tocando la pantalla? Porque lo tenés apagado, entonces te vemos hablando, pero no te escuchamos. A ver si Mari puede contestar. Yo no lo puedo activar. ¿No? El micrófono, Mari, tocando en la pantalla. Perdona a los que nos escuchan y nos van a escuchar que nosotros somos las vecinas nuevas en el sistema de la tecnología, entonces nos cuesta un poco, perdón eso. Mientras Mari encuentra el micrófono, está en una parte de la pantalla, está lo que es la cámara, que se puede anular, y está el micrófono. Ahora, Mari, si me estás escuchando el micrófono, ahí estás, Mari. Ahí estás, Mari. Ahí lo activé. Perfecto, enganché la tecnología. Ahí está, Mari. Sí. Ahí contéstale vos entonces. Sí, yo te quería decir, en el 2013 nos encontramos con un grupo de médicos, Reduas, que ya estaba haciendo otros temas acá también en la provincia de Córdoba, estaba también con el tema este del ambiente. Y bueno, ellos nos hicieron hacer un relevamiento en el barrio, que participaron varios médicos y también los vecinos. Fuimos casa por casa, hicimos un relevamiento para saber qué problemática de salud teníamos. Y bueno, se dieron en ese momento, en ese año, que teníamos muchas patologías que concordaban, distintos vecinos teníamos las mismas patologías, como por ejemplo ojo rojo, nos lloraban, teníamos muchos problemas en la laringe, teníamos dolores mucho de cabeza, fueron varias patologías que tenía bastantes personas, un 60%, teníamos las mismas patologías. Y después, en el 2016, se volvió a hacer otro relevamiento, que bien lo cuenta Medardo Ávila Vázquez, que es el que comanda todo esto de Reduas, y él nos decía que él pensaba que iba a encontrar un poquito mejor la situación, porque Porta ya había hecho algunas cosas, había puesto filtros y había hecho algunas cosas que supuestamente iban a mejorar todo esto, y se dio que en el 2016 se había agravado las enfermedades. Había más gente, más enfermedades, más complicadas, porque ya había cáncer, había chiquitos con malformaciones, había muchos embarazos perdidos también. Así que bueno, se dio con que estábamos mucho peor que en el 2013. Bueno, y en este proceso conocen, además, fueron conociendo otras experiencias de lucha que estaban en el mismo proceso justamente de vinculación con médicos y con profesionales sí. Que han... Sí. A ver, todo lo que fue lo académico y la investigación vino después de salir a la calle. O sea,
Nosotros, como le decía Mari, digamos, cómo fue progresando los descubrimientos, es decir, que acá pasa algo, porque a veces la primera ciencia, que nadie, no siempre es académica, está la ciencia del vecino, que es el observador, es como cuando uno va al río y le pregunta al vaquiano si, cómo se comporta el río, qué dice, cómo, cuándo va a crecer, o cuáles cuidados hay que tener, es el que sabe, porque es el que habita. Y aquí en el barrio, las vecinas y vecinos que habitamos el lugar, nuestros cuerpos fueron los primeros indicadores, sin necesidad, cuando vos hablas del principio precautorio, de tener ciencia cierta, ¿no? Cómo nosotros debimos avanzar en investigaciones y en vínculos para descubrir lo que hemos descubierto hasta llegar al día de hoy. Y eso que dice Mari, que es tristísimo, porque tuvimos que padecer pérdidas humanas, tuvimos que ver cómo nuestros hijos tienen dañado el sistema genético, tuvimos que ver cómo nuestros compañeros de lucha se fueron enfermando y se están enfermando, y cómo vecinos se tuvieron que ir del barrio por prescripción médica, y un Estado y una justicia ausente, cómplice. En todo esto hablamos de 8 años digamos, de estar Mestre. Hoy el intendente de Córdoba estuvo 8 años en el gobierno, y en 8 años no pudo hacer nada, y no pudo decir nada con respecto a Porta, pidiéndoles nosotros que hicieran algo. Nunca llegó al barrio Salud. Por ejemplo, tenemos un ministro de Ambiente, hay secretarías de Ambiente, y nunca vino un médico a pisar el barrio, más que Redua. Y en eso que vos preguntás por a quién conocemos gente que venía luchando en los campos, venían de las fumigaciones, de esto de la ciencia digna, académicos que trabajan, porque hay 2 academias, hay como si hubieran distintas personas, están las personas buenas que hacen cosas por el planeta y el mundo y que vean al prójimo, y están las otras personas que no les importa y solo quieren plata, ¿no? Así también es la universidad. Hay gente que trabaja porque cree que puede cambiar el mundo desde su lugar, desde su trabajo, desde su vida cotidiana, desde sus saberes, y entienden que no han tenido la oportunidad solamente para hacer dinero con el saber, sino que han tenido la oportunidad del saber para ponerlo a beneficio de alguien. Y nosotros encontramos a esa gente. O sea, si hemos tenido lo mal de Porta al lado, también hemos tenido lo bueno de haber encontrado en el camino gente que nos han sostenido y nos han dicho, tienen razón, vamos a continuar, ofrezco mi laboratorio, voy a hacer todo lo que sea, voy a defenderles, voy a dar un lugar en las cátedras. Y así apareció la cátedra de psicología comunitaria, apareció alumnos de como, hoy ya son biólogas las chicas, porque transitaron e hicieron las tesis desde aquí, desde el barrio, igual que muchos profesionales se han recibido con tesis en el barrio. El arte también estuvo en el barrio, ¿no? La Universidad de Arte, las pinturas, los murales y la comunicación. O sea, nosotros tuvimos que descubrir otro tipo de comunicación, porque La Voz del Interior, Cadena 3, Condena 3, o todos esos medios de comunicación, que obviamente, aliados al poder en turno, que a nosotros de pronto se nos bloqueó, no había nadie que viniera, un micrófono, Canal 8 lo teníamos a cuadras, por ejemplo. No venían nunca cuando los llamábamos y hacíamos un corte de ruta o a panfletear, y sí nos mandaban la policía. La policía, el poder policial siempre estuvo, ¿no? La policía te toma, cuando quisimos bloquear en algún momento el pase de los camiones que tienen la entrada a la empresa, tiene 5 entradas, ¿no? Y bloqueamos los camiones y nos agarraban, mandaron lo peor de infantería, yo tengo 1,55 m, infantería tiene 2 metros. ¿Qué puede hacer una Silvia, una Rosa, una Mari con semejante monstruo, tipo Robocop, en contra de las vecinas? Y nos levantaban y nos sacaban y nos tiraban, y toda la violencia institucional, tanto violencia cuando te abandonan y violencia cuando omiten, ¿no? Y cuando hacen con la policía. Eso lo hemos vivido totalmente. En el barrio. Eso lo vivimos en el barrio, todo por decirle y declarar al Estado que lo que teníamos al lado nos estaba haciendo daño a la salud. Todavía no habíamos llegado a la conclusión que estaban ilegales. Con el tiempo,
miren que ha pasado, ¿no? Estamos a 8 años de esto. Con el tiempo, no solamente descubrimos, sino que comprobó la justicia que Porta nunca pasó por la Ley General del Ambiente, ni la nacional ni la provincial. Es decir, que ellos podrían estar haciendo una bomba atómica, podrían estar traficando droga, si quieren, cualquier cosa. Como ellos no están inscritos, ellos no están de acuerdo a la Ley General del Ambiente, no hicieron audiencias públicas, no están declarando como corresponde de acuerdo a la ley. Sin embargo, ilegales y todo, sigue produciendo. El juez Hugo Vaca Narvaja, en diciembre del 2019, declara que la empresa Porta Hermanos está ilegal. Es una empresa ilegal. Y aún así no la cierra, ¿no? Vayan ustedes a poner su negocio, un kiosquito sin matafuego y que no estén con los papeles del día y se la van a cerrar. Semejante monstruo de empresa que exporta sus alcoholes, que tiene convenios como Economía Verde, que ha venido a hacer un congreso de Economía Verde a Córdoba, que ha traído a profesionales de todo el país, que se ha hecho firmar por esta nueva empresa que da certificaciones B, porque llegamos a la conclusión que el que da las certificaciones B no es más que una empresa, porque le firma a Porta que sí, que es una empresa verde, sustentable, inocua, etcétera, etcétera, y le da la certificación B. Y con esa certificación B, Porta se abre al mundo de lo verde y sustentable y dice, mi producto es inocuo, ¿no? Y nosotros somos las ratas de laboratorio, que somos tal vez la única que hay al lado, o de alguna forma pudimos comprobar que nuestros cuerpos se están envenenando igual que si fumigara una avioneta por encima nuestra, con glifosato o atracina. Es exactamente lo mismo. La empresa Porta está ilegal, está aquí y está produciendo más alcohol en gel para que toda la sociedad se pueda lavar las manos con el coronavirus. Totalmente. Es interesante que justamente esta empresa es una de las que viene a ser el eslabón último de una cadena de producción que tiene que ver con el modelo de agricultura industrial, que es toda una lógica de producción basada en la obtención de negocios. Por eso es importante esto del señalamiento de las distintas certificaciones y premiaciones con los que la empresa cuenta, ¿no? Porque es un actor que hoy en día está en boga por parte de los medios hegemónicos como uno de los principales proveedores de alcohol en gel, que justamente las noticias expresan el esfuerzo que hace la empresa por trabajar 24 horas y por estar ampliando sus producciones en marco de esta emergencia sanitaria. Y estas vecinas hace 8 años que están diciendo que están con amenaza de explosión, con un sentimiento de que su vida está en riesgo, están denunciando la violencia que esto significa y la complicidad que ha habido por parte del Estado, tanto en relación a la inacción por parte de algunas dependencias y la falta de respuestas en cuanto a los pedidos de información, y por otro lado también acción directa en lo que tiene que ver con la represión, ¿no? Pero también es importante pensarlo en el otro sentido, en cómo esta lucha también ha logrado construir redes y vínculos con otras luchas hermanas que también tienen que ver con los padecimientos y los impactos que el agronegocio genera en distintas etapas de su producción. Y en este sentido, la provincia de Córdoba es una de las principales productoras a nivel nacional de maíz transgénico, y en donde ha habido justamente un avance y un auge de la lucha ambiental de la mano de todo lo que tiene que ver con las luchas por la protección de los bosques, el freno a la instalación de la planta de semillas transgénicas de Monsanto. Entonces es una provincia que también nos habla de cómo el ambiente
es algo que está en disputa, que no hay una sola forma de ver lo ambiental y el cuidado del ambiente, y de que necesitamos aprender de formas más democráticas y de formas más participativas, que no tengan que ver con poner como único valor la obtención de ganancias, sino de poner en el centro la vida y el cuidado de la vida, y de construir otras formas. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaba usar este espacio para que las vecinas cuenten un poco cómo fue justamente seguir encontrándose con esos profesionales de la ciencia y con esas luchas y con ese arte, y aprovechar este espacio también para decirles e invitarles a quienes están del otro lado de la pantalla a que vean el documental Porta, un grito de lucha, que dirigió Florencia Reynoso y que un poco sintetiza y muestra esas imágenes que Silvia en su relato y en su testimonio nos traía a la mente, de cómo el barrio se ha transformado, cómo el espacio de vida se ha transformado. Y bueno, a mí me gustaba plantear justamente que en relación al debate sobre la producción de agrocombustibles a nivel global, el cambio en el uso de la tierra es una de las cosas que más se ha tenido en cuenta para cuestionarlos y cuestionar su rol en relación a la expansión de un modelo de agricultura y de un modelo de producción que tiene una única lógica, que es esta de la obtención de ganancias. Pero a mí me gustaba remarcar que este cambio en el uso de la tierra que genera la producción de agrocombustibles, no solo tenía que ver con el avance de la frontera agrícola y con la producción primaria de monocultivos industriales como el maíz y la soja, transgénica, como es en el caso de Argentina, sino que también tiene que ver con esto de transformar los espacios de vida y de avanzar sobre los cuerpos, generar enfermedades, padecimientos, y en definitiva discutir este tipo de producciones agroindustriales que generan esta lógica y refuerzan esta lógica de economía capitalista y del despojo. Y en ese sentido, entonces, como para contar y ir cerrando con este espacio, pero invitarlas a que compartan algo más, yo sé que en los últimos tiempos se han ido acercando a lo que es el ecofeminismo, y han tenido ahora una columna en una radio que tiene que ver con el tema. Entonces quería invitarlas y darles las palabras para que nos transmitan un poco al final cómo ven esto desde el lugar de las mujeres, su lucha, y cuáles también piensan ustedes que es nuestro rol en la construcción de un mundo diferente que tenga que ver con justamente el cuidado del ambiente, la vida, en todas sus expresiones y no solamente humana. Así que como sé que el ecofeminismo nos ayuda a pensar un poco esto, que tiene que ver, como decía al principio, con las formas en las que nos vinculamos entre nosotros y con el resto de los seres, quería darles la palabra para que nos den un mensaje final de cara a estos aprendizajes en la lucha, y cómo ven un futuro frente a estas emergencias que hoy tenemos, ¿no? Que pasan por el cuidado de la vida. Mari, cedo la palabra a mi vecina Mari y después... Habla, Silvia. Mari, no, contale vos lo que es la experiencia nuestra de vecina y después... La experiencia de estar en la lucha, algo que nunca se nos hubiese ocurrido, estar al frente de un camión tiradas, o estar
como decía Silvia, al frente de un urso de gendarmería de 2 metros. Y bueno, yo creo que sacamos valores y sacamos el valor, y no sé de dónde, pero se saca. Y como vos decías, Virginia, el tema ese de que uno dice cómo es el tema este de las mujeres. Y bueno, a mí me parece que las mujeres tenemos cosas muy especiales, que a veces las sabemos y a veces las encontramos por distintas razones. A nosotros en este caso fue por estar tanto tiempo así en la calle, luchando y encontrando gente muy bella, porque hemos encontrado en estos 8 años gente muy linda, y la verdad que somos unas leonas. Realmente somos, somos muy aguerridas, somos muy perseverantes. Es muy lindo, la verdad he descubierto que es muy lindo ser mujer, realmente. Tenemos muchas cosas muy bellas y por qué seguir adelante, y yo creo que la mujer tiene un rol muy, muy especial en esto, en lo que estamos transcurriendo en este tiempo y en el futuro que viene también. Continúo con lo que Mari dice y les cuento que, bueno, después que nosotros a principio de año recibimos los análisis de genotoxicidad de nuestros hijos, nosotros ya sabíamos que algo malo pasaba. Nosotros, como yo les dije al principio, no necesitábamos que la ciencia de un laboratorio nos dijera que nos estábamos enfermando, que no fuera por PORTA. Sabemos muy bien y supimos siempre que era por PORTA, que la gente que murió, que la Oli, nuestra Olivia, falleció en el 2016 por culpa de PORTA también. Ahora en este año nos dio la doctora Delia Ayaza, que hace análisis de genotoxicidad, venía trabajando con los niños fumigados, hace un análisis genotóxicos y de orina en 10 niños pegados a la planta y 10 niños a 1 kilómetro, y encuentra si en la Argentina más o menos, que estamos bastante contaminados con el agua y con lo que comemos, tenemos que tener un 2,75 más o menos por ciento de contaminación, a diferencia de otros países que tienen el 1% de contaminación. En todos nuestros hijos da de 4 a 9, de 4 a 9 el daño genético. Recomendación de la genetista: tiene que cesar las emisiones de tóxicos, de formaldehído, de tolueno, de silenos, de metanol, para que el daño genético no avance y quede ahí latente, porque puede desencadenar alguna enfermedad o autoinmune o cáncer o nuestros hijos o lo que sea. Es muy duro decir, tenemos que continuar. Da ganas de salir corriendo, da ganas de dejarlo todo e irnos, pero nos hemos decidido quedar en el barrio con las vecinas, con Mari, con Rosa, quedar algunas levantando esta bandera, porque entendemos que si abandonamos, nadie más va a oponerse y nadie va a decir la verdad de lo que pasa con estas grandes producciones que también transgreden todo tipo de ley. Ellos, la ley, están por encima de la ley. Pueden manejar todo tipo, desde a la universidad, pueden manejar la universidad, porque la manejaron en su momento, y un perito oficial, Daniel Llorio, modificó los valores que teníamos al comienzo de la lucha, por ejemplo, así como si nada. La Universidad Nacional no, así como hay gente muy linda que nosotros encontramos y que trabajan para nosotros, está la otra parte, que es como, ¿no?, como remar con un solo remo, por ahí, ¿no? Es muy duro seguir saliendo a la calle. Es muy duro cuando leo que la ANMAT ha prohibido ahora un alcohol en gel ilegal, que se vendía ilegal por Mercado Libre, ¿no? El ANMAT cierra una empresa que está haciendo alcohol en gel ilegal. Nunca se enteró que tenemos una empresa ilegal al lado de nuestro barrio. Totalmente. ¿Ah? Entonces, como mujeres vamos a seguir. Contanos como mujer, un poco más. Y como vecino. Nosotros vamos a seguir. Ahora la causa está en la Cámara Federal. Y qué conveniente, ¿no? La justicia ha decidido no continuar porque le tienen miedo al coronavirus. Por lo tanto, no están trabajando en la justicia de Córdoba, la Cámara que debió tener
nuestro caso, que tiene que ver con derechos humanos fundamentales a la vida, que tiene que ver con derechos de los niños, porque acá hay niños, o sea, hay mujeres que no quieren quedar embarazadas, hay niñas que están embarazadas, hay niños corriendo, hay niños que nacen, crecen aquí, hay gente joven que podría quedar inutilizada toda su vida, infertilizada por los daños químicos, y acá la justicia falló. El juez Hugo Bacanarvaja, dijo, está ilegal, y ahí lo dejaron. Y como si fuera poco, la nación y la provincia Schiaretti dijo, hay que hacer más alcohol en gel. ¿No? Sí. Sí. Permitime agregar, Silvia, que el caso de ustedes es un caso que ha sido llevada a amparo colectivo, a la justicia, y ustedes han logrado justamente comprobar que la empresa era contaminante. En los estudios epidemiológicos que realizaron, verificaron, como ustedes mismas dijeron, que hay una prevalencia en relación al resto de la ciudad de mayor frecuencia de enfermedades como dermatitis, ojo rojo, trastornos respiratorios, que esto especialmente se da en los sectores más vulnerables como en los niños y en los ancianos, que son los que pasan más tiempo también en el barrio, y entonces ahí es importante también tener en cuenta esto de la justicia intergeneracional y del derecho de aquellos que todavía no están o de aquellos que son las generaciones futuras y que ustedes están haciendo valer. Es un caso que en ese sentido ustedes han motorizado también que se haga valer este derecho del el interés superior del niño, perdón, que está justamente en toda la legislación que tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que ese amparo tuvo una sentencia a fines del año pasado en la cual el mismo juez reconocía que la empresa no había cumplido con la legislación vigente y que estaba ilegal. Entonces, por eso es un caso que es icónico de la injusticia, porque en paralelo, digamos, esta empresa goza de todas las certificaciones que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, esta certificación B que plantea que son las mejores, no son las mejores empresas del mundo, sino para el mundo, y esto nos lleva a pensar muchas cosas de cuál es el mundo que estamos construyendo justamente y cómo podemos seguir permitiendo que este tipo de injusticias persistan, que no se apliquen derechos básicos como los derechos humanos, y también pone en evidencia lo inmensas que son ustedes, ¿no? Y todos los esfuerzos que han tenido que hacer. Y la verdad que el testimonio es desgarrador. Yo vuelvo a invitar también a todos a que vean el documental que dirigió Florencia Reynoso y que de este modo sigamos un poco pensando cómo es que hacemos justicia para nosotros y para las demás personas con las que compartimos nuestra casa, la tierra, y para el resto de los seres vivos también. Es muy... ustedes, además de las enfermedades, también reconocieron como un aumento de la frecuencia de malformaciones, y en ese sentido también el peligro, digamos, para las nuevas vidas, digamos, que representa la presencia de esta empresa. También la Redúas testificó el síndrome de sensibilidad química múltiple. De sensibilidad química múltiple. Sí, entonces, ese síndrome es que a pequeñas dosis de químico, ya no importa, porque ¿qué pasa? Las empresas dicen que ellas pueden producir y se acogen a leyes
de cantidades de concentraciones de químicos que ellos no dicen que no contaminan, ninguna empresa dice que no, y Porta no ha podido comprobar que no contamina. Dicen que ellos sí emiten esos químicos, pero que la ley dice que esas empresas en esas concentraciones pueden emitir. Lo que la ley nunca ha regulado, y eso porque no puede estar las empresas al lado de seres humanos ni puede estar al lado de la biodiversidad, es que esas concentraciones se emiten todos los días, los 365 días del año, en empresas que trabajan todos los turnos, ¿no? Es algo constante, y esas pequeñas dosis, ya no importa la cantidad o lo que porta, la cantidad de cosas que hagan, pequeñas dosis es lo que a Olivia, que se gestó su mamá, que vivía, porque ya se fue toda la familia, al frente de la planta, se gestó con 7 malformaciones. Espina bífida, le faltaban órganos, el tubo neural mal formado. Logró subsistir en una incubadora, pobre Oli, durante 3 meses, constantemente operándola para salvarle la vida. Aparte de Olivia, es un bebé que tenía la mitad del corazón, y hoy por hoy hay 2 niños que siguen viviendo y sobreviviendo, uno que nace con tumores en el corazón, que esos tumorcitos se han ido del cerebro, y otro niño, Nachito, que nace en el 2012 sin diafragma. En el mismo año que en la Bio 4, al frente de la Bio 4, nace otro niño sin diafragma. Es decir, que lo que este Estado no quiere decir que, como necesitan vender las producciones de bioetanol como energías alternativas y sustentables, entonces ocultan y nos ocultan a nosotros para que no digamos esto que hemos descubierto, que esta producción no es ni verde ni sustentable. Que digan, ¿es un negocio? Sí, como es un negocio las mineras, como es un negocio el petróleo, como es un negocio un montón. Pero ¿qué pasa? No tienen límites. Si ellos van a ir por más cupo para el corte de nafta, si van por el 15% y quieren llegar al 20%, van a necesitar más campo, van a necesitar más maíz, van a necesitar más glifosato, atracina, van a necesitar más agua. Ellos gastan, por cada litro de alcohol son 7 litros de agua. O sea, 1.500.000 litros de agua de red para hacer 700.000 litros de alcohol. El agua que nos dicen que lo cuidemos y que cada gota vale oro, estas empresas gastan toneladas de agua de red. No pueden ser otra cosa que agua de red, porque no pueden ser aguas duras, ¿no? Esto que nosotros descubrimos tiene que hacerse conocer, por lo menos para que estas empresas no polulen por todos lados, porque ya pusieron en el norte de Córdoba, en Río Seco, pusieron las chicas, que le ofrecen a los ganaderos ponerle las plantas, instalarles las plantas, llave en mano, las plantas de alcohol. Porta se queda con el alcohol para aumentar con Bio 4 los cupos y poder llegar al cupo nacional, y el ganadero coma en el feedlot en la burlanda, que es otro negocio. Lo que queda el pastón de la producción de alcohol, eso se coman las vacas, que después comen todo el mundo en el asado. ¿Qué es lo que están comiendo? ¿Qué estamos comiendo? ¿Tiene suficiente estudio en los laboratorios veterinarios que lo que están comiendo las vacas, esa burlanda, no nos puede dañar después a los consumidores de carne? ¿No? El negocio sí, es circular, o sea, no se desperdicia nada, es circular. Ahora, el balance, aunque sea la vida de Olivia, esa muerte vale para que ninguna empresa produzca bioetanol, ¿no? Te digo, no importa cuánto ganen las empresas, la muerte de Olivia es suficiente. Realmente, Silvia. Muchas gracias, sí, es así. No solo, también, además me estoy acordando del trabajador que murió en la puesta en marcha de las mini-DES. Son muchísimas las vidas que se está llevando este modelo, y esta empresa genera estas, además, decíamos al principio que se promociona como proveedora de tecnología, de esta tecnología que tiene el prefijo bio, que se asocia a vida en este mundo de la posverdad. Pero estas mini destilerías para la generación de bioetanol, cuando se pusieron en práctica,
un ejemplo acá en Santiago del Estero en el año 2017 también se cobró la vida de un trabajador. Entonces, realmente este modelo de producción de energías, de combustible, de lógica de agronegocio, nos pone justamente en el desafío de preguntarnos cuál es el valor de la vida y cómo la ponemos en el centro. No sé qué opinan ustedes, pero justamente creo que este caso, que es tan controvertido, también nos da cuenta de que la ciencia no tiene todas las respuestas, de que desconocemos mucho y de que no podemos esperar a tener todas las respuestas de cuáles son los químicos que están presentes en determinada área, cuáles son las relaciones, sino que nunca vamos a poder predecir y controlar a ciencia cierta, totalmente, cabalmente, digamos. La ciencia tiene sus límites también, y mientras tanto, ¿qué decisiones tomamos? Esa es como la pregunta que me viene a mí, que quisiera rescatar en esto, de que este caso me lleva a pensar, al igual que en tantos otros momentos, de cómo es necesario que la política se ponga en el centro en este desafío de construir modelos económicos y de organización social que ponga al cuidado y a la coexistencia en el centro de la organización social, y que estos casos de injusticias puedan tener respuestas urgentes, porque si no vamos a seguir en este gran caos en el que estamos, inmersos en lo que la ecología política ha hablado y ha designado como una crisis civilizatoria, ¿no? Porque justamente se trata de una crisis de valores, de una crisis de la forma en que organizamos nuestra sociedad y de cómo ponemos a la vida como valor central de la organización de nuestra existencia. Así que bueno, yo quisiera abrir, digamos, a si alguna de nuestras compañeras quiere decir algo más. Yo creo que hace ya casi una hora que estamos conversando. A mí me gustaría que sigamos dialogando, pero me gustaba traer este caso, digamos, para hablar justamente en este Día del Ambiente de la importancia de que unamos la justicia ambiental a la justicia social, y el ambiente, digamos, lo tengamos en cuenta desde esta visión de justicia, ¿no? Así que no sé si alguien quiere comentar algo más, hacer alguna pregunta. Claudia, quería hacer un aporte, Claudita. El micrófono, Claudia. Claudia, tenés apagado el micrófono. Clau, ¿me escuchás? Que tenés apagado el micrófono. Ahí está, perdón. Ahora me escuchan, ¿verdad? Sí. Por tenerlo apagado y que no molestara, me olvidé de activarlo cuando me tocó el turno. No, yo quería decirles que estuve escuchando muy atentamente toda esta exposición de las compañeras, de Silvia, de María, y todo este aporte a través de todo el estudio que ha hecho en su trayectoria como investigadora del CONICET, nuestra compañera Vigi. Y realmente me doy cuenta que he estado frente a un conversatorio de lujo que es importantísimo y que está exponiendo nada más y nada menos que en las vísperas del Día del Medio Ambiente, que supuestamente se conmemora a nivel mundial, pone en evidencia que no hay nada para conmemorar, yo creo que en ninguna parte del mundo, pero mucho menos en la Argentina,
Y este es un caso verdaderamente paradigmático que en tanto no se resuelve, opone o expone a nuestra población, a nuestra gente y sobre todo a las generaciones futuras en un peligro que es extremo y del cual no podemos hacer caso omiso, ni podemos dar vuelta a la cara, ni acostarnos a la noche olvidándonos que existe. Yo hice rápidamente, y en eso consistiría mi aporte, sobre todo para la gente que va a mirar este video cuando lo compartamos, y ojalá que sirva para mucho más que solamente mirarlo. Sabemos que hay muchos estudiantes en todas las disciplinas que tienen que ver o que están vinculados con el estudio del ambiente, que lo siguen haciendo, digamos, siguen estudiando, lo hacen a través de estas cuestiones virtuales. Por lo tanto, esperamos que este conversatorio sirva de material de estudio para toda esta gente que está dedicando horas de su vida en el abordaje teórico para la resolución de los casos concretos, entre ellos, por ejemplo, este. Entonces yo hice un pequeño listado de los 10 problemas o de las 10 consecuencias, diría yo, de lo que trajo la instalación de la planta de destilación de alcoholes y fabricación de alcoholes Porta en el barrio San Antonio, pero con consecuencias que yo digo se amplían mucho más y no solamente, digamos, traspasan los límites de Córdoba y por supuesto nos involucra nacionalmente y regionalmente también, ¿no? Por esta cuestión de que estamos todos interconectados y que lo que sucede a nivel local tiene una trascendencia que va mucho más allá de las 3 hectáreas que creo que ocupa Porta en el barrio San Antonio. Entonces, en un rato escuché a Silvia, a María y a Vigi hablar de, entre otras cuestiones, ¿no? Solamente apunté 10 que me parecieron de las más importantes. Hablamos de deforestación, hablamos de defaunación, hablamos del avance de la frontera agropecuaria o agroindustrial, hablamos de la apropiación ilegal de la tierra con la concomitante desvalorización de los terrenos colindantes a esa tierra apropiada ilegalmente. Hablamos de la contaminación no solo del aire, sino también del agua y del suelo, de la apropiación ilegal del agua potable, y no hablamos de cualquier bien natural, hablamos de un bien natural que es un derecho humano fundamental, donde no estamos decidiendo entre todos colectivamente si estamos de acuerdo o no con el uso que se da. Efectivamente no estamos de acuerdo, no nos consultan y se están apropiando de un bien que está ayudando a la concentración de la renta en muy pocas manos y está socializando este listado de consecuencias que estoy compartiendo con ustedes. Además hay problemas en la salud humana con consecuencias de muerte y de pérdida de vidas humanas, y además con el peligro del traspase hereditario a las otras generaciones de esos problemas. Y también se habla todo el tiempo de una transgresión sistemática de las leyes vigentes, que son las que arman una cierta matriz jurídica sobre la cual deberíamos movernos civilizadamente, por hablar de la crisis civilizatoria que hablaba Vigi. Digo, hay una matriz jurídica vigente en la Argentina que está siendo violada sistemáticamente, y en ese sentido lo que se ve con este caso es que se han violado la Constitución Nacional, la Ley General de Ambiente y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, por hablar de las 3 más importantes, ¿no? Más allá de las provinciales o de las ordenanzas, inclusive, no sé, a nivel municipal que pueda haber. Digo, esto es realmente una descripción inacabada, por supuesto, de algunas de las consecuencias más importantes de este caso que hemos compartido, y verdaderamente pone en una dimensión que va mucho más de lo ambiental, respecto a la terrible deuda interna que tiene la democracia con todos nosotros, mal que nos pese. Por más que esto suene muy antipático para cualquiera que pueda escucharlo, sin embargo yo creo que más allá de todo, lo que hay hacia el pueblo de la nación argentina es una tremenda deuda interna con todas estas cuestiones que no se resuelven todavía y han pasado demasiados años como para que no se resuelvan. Ustedes, la propia historia de Porta traspasa la década, y por lo tanto realmente estas son
las incongruencias de este sistema democrático que tienen que ser resueltas más temprano que tarde, sobre todo porque sabemos que pone en peligro, como dijimos al principio, los niños o las niñas y los niñes que todavía no han nacido sobre este suelo tan bendito. Así que, gracias. Gracias, Claudia. Gracias. La verdad que sí, muy, muy certeros tus análisis. La verdad que es un caso paradigmático, como bien decís, y por eso me gustaba compartirlo en este día en el cual, bueno, el desafío es desde estos problemas tan complejos encontrar soluciones, ¿no? Porque estos son un poco los puntos de partida que tenemos en estos momentos, pero tenemos que avanzar hacia la construcción de nuevos mundos más justos, más inclusivos, nuevos pactos ecosociales. Están hablando muchas pensadoras que nos ayudan, digamos, a visibilizar cómo salir de estas encrucijadas en las que nos hemos metido. La verdad que estas mujeres que hoy nos acompañan, yo no puedo más que agradecerles porque aprendo de ellas un montón sobre el valor de la vida y el cuidado y la alegría. Y les agradezco que nos hayan podido compartir todos estos sentipensares que nos ayudan también a quienes hacemos ciencia a tratar de estar a la altura de los desafíos del presente. Decirles a quienes quieran tener más detalles sobre este caso, bueno, recordarles que vean el documental de cine que hizo Florencia Reynoso, y también voy a aprovechar para decir que el caso del conflicto ambiental lo hemos trabajado con Ann Titor, mi compañera socióloga, colega y amiga, en un capítulo que recientemente fue publicado en el libro Cartografías del Conflicto Ambiental de la Argentina, volumen 3, que compila Gabriela Merlinsky, y que fue publicado por Claxo y que ahí está disponible también para que lo puedan descargar y leer. Y bueno, invitarles a todos a que se hagan eco de esto, y justamente como vos decís, Claudia, estos son un poco los pendientes de la democracia, pero si hay algo que las luchas ambientales nos han enseñado en Argentina en el último tiempo, y que un poco lo que hizo Mendoza a fines del año pasado también, que fue un poco en paralelo a que las vecinas se anoticiaban de la sentencia del juez Vaca Narvaja y de que su amparo había sido rechazado. En paralelo, el pueblo mendocino estaba haciendo un ejercicio de democracia, impidiendo que se eche por tierra la ley que protegía el agua. Entonces, ahí están los defensores del ambiente siempre recordándonos que hay nuevas formas, que cuando todo parece agobiarnos y que está perdido, podemos encontrar nuevas formas de política, de ayuda, de construir. Entonces, bueno, en ese sentido, fue un poco que propuse esto, y les agradezco que hayan estado abiertas también todas a compartir este momento. Gracias, Virgen. Gracias a la cátedra. Gracias, Claudia. Meli, sí. Meli, ¿querés cerrar vos? Gracias. Sí, las vecinas no quieren aportar más nada. Seguramente, digamos, estas temáticas y como se viene dando la charla, daría para hablar 6 horas de corrido o más, y de hecho podemos terminar profundizando en todas las aristas que atraviesan este problema, pero bueno, ya muy bien lo explicó Vichy, muy bien lo explicaron las compañeras, las vecinas, Mari, Silvia. Yo solo quiero decir que para mí fue más de 1 hora de que me la pasé suspirando y tratando de muchas veces de retener las lágrimas.
es un orgullo enorme poder ser parte de esto y poder haber sido parte de este encuentro y escucharla, porque más allá de conocer las problemáticas, de poder leerlas o de verlas presentadas en otras modalidades, nada tiene que ver cuando la cuentan quienes las están viviendo, ¿no? Y más con su siendo mujeres, y bueno, y rescatar siempre esto, el papel de las mujeres en todo lo que tiene que ver con la lucha por la vida. En este caso son ustedes contraporta, pero las mujeres ya hace mucho tiempo que todo lo que tiene que ver con un derecho a la vida, con un derecho a un ambiente, a un alimento sano, siempre son las mujeres las que salen al frente. Y con esto no tienen nada que ver con dejar de lado a los hombres y a los compañeros que están detrás de ustedes, pero esa lucha por la vida y ese hablar con el corazón en la mano es de las mujeres. Entonces eso también lo pongo como principal valor. Y espero tanto yo como teniendo la oportunidad de hoy ser un ser universitario y ser docente universitario, espero tanto yo como todos mis alumnos y los futuros médicos veterinarios que el día de mañana puedan estar y ser parte de esta gente linda que ustedes dicen que conocieron en toda su lucha, en todo el transcurso de su lucha, y bueno, y que alzan la bandera de la vida y no la bandera de las corporaciones. Le agradezco desde el corazón y ojalá estemos en contacto y ojalá nos encuentre la presencialidad en algún momento para poder darnos un abrazo. Y a vos, Vichy, también siempre, y Claudia por ayudar a que todo esto sea posible, el tema de la cátedra libre y todo. Gracias. 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 Gracias, compañera. Gracias. Listo, un beso grande, hasta luego. Un beso grande. Cuídense. Gracias. Muy lindo. Hasta pronto.